Hola, bienvenidos a la clase de ecuaciones diferenciales. Vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales exactas y a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos que tener en cuenta de que la función que le multiplica la diferencial de x es la m de x y la función que le multiplica la diferencial de y es la n de x y. Y también tenemos que tener en cuenta que la m es igual a la derivada de la función respecto de x y tener en cuenta que la n es la derivada de la función respecto de y. Para poder hallar esto, primero tenemos que comprobar si es una ecuación diferencial exacta y para eso tiene que cumplir la condición. ¿Cuál condición? Que la derivada de la función m con respecto de y es igual a la derivada de la función n respecto de x. Si cumple esta condición, entonces estamos frente a una ecuación diferencial exacta y tenemos que hallar su solución. Entonces, primero vamos a comprobar la derivada de m respecto de y. Vamos a considerar la x como una constante. La derivada de esto va a ser 0, la derivada de esto va a ser menos 5. La derivada de esto es 0. Luego, la derivada de n respecto de x. Esta es la n. La derivada de 1 es 0, la derivada de menos 6y se va a considerar una constante, es 0, y la derivada de menos 5x es menos 5. Comprobamos que son iguales estas dos derivadas, concluimos que estamos frente a una ecuación diferencial exacta. Y si estamos frente a una ecuación diferencial exacta, tenemos que hallar la función solución, que tiene esta forma, f de x y igual a 0. Entonces, para hallar esta solución, vamos a partir de este lado de la función. O sea, voy a decir, la derivada de la función respecto de x es igual a m. Todo esto es m. 2x menos 5y más 2. Voy a aplicar en ambos miembros integral respecto de x respecto de x. La integral de la derivada es la f de x y. La integral respecto de x, este va a ser 2x al cuadrado sobre 2. La integral de esto respecto de x es menos 5xy más la integral de esto es 2y más una constante de integración, y esa constante de integración va a ser una g de y que tengo que hallar también. Entonces, la f de x y es x al cuadrado menos 5xy más 2y más g de y. Tengo que hallar la g de y. Para eso voy a continuar con el siguiente paso, cuál es aplicar derivada a toda la función respecto de y. Entonces, la derivada de la función respecto de y, esto va a ser 0 porque estoy haciendo derivada respecto de y. Derivada respecto de y va a ser menos 5x, derivada respecto de y va a ser más 2, derivada respecto de y es g' de y. Sabemos que la derivada de la función respecto de y es igual a n. Lo que vamos a hacer es sustituir en esta expresión la n. Entonces voy a tener que 1 menos 6y menos 5x es igual a menos 5x más 2 más g' de y. De esta expresión yo puedo anular este término con este término
porque son iguales y están en miembros diferentes, se puede anular. Y también de esta expresión voy a despejar G'. Voy a hacer de este lado de la pizarra G' de I es igual a 1 menos 6I menos 2. O sea que voy a tener menos 1 menos 6I. Esto es G' de I. Para poder hallar G' de I, voy a aplicar, para poder hallar, perdón, G de I, a esta función necesito aplicarle la integral respecto de I. Entonces voy a tener la integral de G' de I por diferencial de I es igual a la integral de menos 1 menos 6I por diferencial de I. La integral de la derivada es la misma función. Aquí vamos a tener respecto de I, la integral va a ser menos I y menos 6I al cuadrado sobre 2 más una constante. Entonces, G de I es igual a menos I menos 3I al cuadrado más C. Que esta función voy a llevar en esta solución de mi función dada. Entonces, mi f de x y voy a escribir f de x y es igual a x al cuadrado menos 5xy más 2y más g de i. Y g de i es toda esta expresión. Menos i menos 3i al cuadrado más c. Entonces, de esta manera, yo tengo esta es la solución general de esta ecuación diferencial exacta. Para comprobar, y eso les dejo a ustedes para que puedan comprobar, tienen que aplicar la derivada total de esta función. Acuérdense que la derivada total de la función es la derivada parcial de la función respecto de x por la diferencial de x más la derivada de la función respecto de y por la diferencial de y. Y esto tiene que dar esta ecuación diferencial dada.